De regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este martes 6 de febrero, año 2024. De inmediato damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight y Once de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el día de ayer dije que iba a hablar de El Salvador porque es un referente que creo que plantea un modelo a revisar y, por qué no, a importar a partir de nuestras realidades latinoamericanas y sobre todo en República Dominicana. Y lo digo porque el triunfo de Nayib Bukele demuestra que cuando se quiere, se puede. Miren, hablemos de El Salvador. El Salvador, que obtiene su independencia junto con lo que es la República Federal Centroamericana en 1821, apenas estábamos nosotros tratando de la independencia efímera cuando ya El Salvador estaba como elemento independiente y que luego en el 41 se separa de esta circunstancia haciéndose un país, un estado independiente. Es apenas de 21,000 kilómetros cuadrados y tiene poco más de 6.5 millones de habitantes. Exactamente, es un país pequeño pero grande en espíritu. El Salvador ha tenido un proceso, como todas las naciones en ciernes, de inestabilidad política, siglo XIX, siglo XX, en donde tuvo dos guerras civiles importantes. La del 32, en donde se habla de la matanza, en donde muchos indígenas fueron extintos, fueron exterminados, y la que duró 19 años, que fue de 1980 hasta el 92, en donde los temas de los gobiernos militares dictatoriales reñían con lo que era la resistencia y la guerrilla de izquierda. Por tanto, había un concepto ideológico que forjaba ese nivel de lucha. Es allí en donde, huyéndole a esa circunstancia, sobre todo en Los Ángeles, California, se fundan lo que son las maras, que después migran al propio Salvador y se extienden por el territorio centroamericano y latinoamericano, como es por ejemplo el M18, el Barrio 19, etcétera, que tienen el control, o tenían el control del territorio y de la realidad salvadoreña. ¿Qué pasó en ese contexto? Que paulatinamente se dieron una serie de gobiernos que se daban por criterios ideológicos. Por ejemplo, el referente antes de Bukele, usted tiene que en este siglo, primer cuarto siglo XXI, Elías Antonio Saca, ya lo mencionaba Rosento ayer, en donde con políticas neoliberales, que era de Arena, que era la Alianza Republicana Nacionalista, políticas económicas liberales, y luchaba de alguna manera con los remedios tradicionales contra la violencia de las pandillas, las maras. Después Mauricio Funes, cuando viene finalmente el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí y llega a la izquierda al poder, viene con planes de política social, viene con algún nivel de inclusión, pero tiene un maldito problema de corrupción. 10 años le metieron a la costilla por ladrón. Pero después vino Salvador Sánchez Serén, lo hablaba también Rosendo, a ese le metieron 14, aparte de la inestabilidad económica por la que pasó El Salvador. ¿Qué pasó con El Salvador entonces? Durante 15 años, el problema fundamental del Salvador, ¿cuál era? El tema de la pobreza, el tema de la corrupción y el tema de la violencia de las pandillas. ¿Qué hizo el pueblo salvadoreño? Así como en su momento miraron a un Chávez, así como en algún momento ahora Argentina miró a Milei y muchos otros experimentos, miró a Nayib Bukele. Un empresario, hijo de cuna rica, ingeniero industrial con un cerebro adiestrado para organizar y tomar acción, que había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán, que era un municipio de El Salvador, y después de San Salvador, capital de este importante país, y que en el 19 se convierte en presidente. ¿Cuáles son las acciones de gobierno que toma Bukele para entender el por qué este respaldo popular? Primero, dije la corrupción. Lo primero es un planteamiento vertical de no tolerancia a la corrupción y con un comportamiento de una forma personal de manejo, porque un rico se le presupone que no tiene que robar. Pero ojo, aparte de eso, sí tiene niveles de inclusión, porque ataca la pobreza, que es el segundo elemento, y tiene programas de asistencia social. Los invito a que vean el programa Cero Hambre para alimentos para las personas menos pudientes, el tema de programas de vivienda, el tema de programas de educación. Vean la biblioteca de Ciudad Mujer para la inclusión del género de manera importante en El Salvador. También el fomento del sector de la construcción con el empleo, la inversión extranjera y crédito fácil para la gente. Ahora bien, ¿dónde es que la puerca retuerce el rabo? En el tema de la violencia de las pandillas, que es un mal que, fruto de la inequidad, la falta de oportunidad e inclusión, afecta a todos los países latinoamericanos, incluso República Dominicana.
¿Qué hace Nayib Bukele? De manera directa, concreta, mano dura contra el crimen. Un programa de rehabilitación para los que quieran dejar esa vida y mete las Fuerzas Armadas contra las pandillas, porque no es una guerra contra otro Estado, es la sociedad salvadoreña contra la antisociedad salvadoreña. Acción directa, aplicó una fórmula particular. ¿Cuál ha sido la respuesta del pueblo? Una luz de apoyo a este hombre y su método, a un grado tal que les comparto esta anécdota. Ahora cuando estuvimos transmitiendo en Fitur, a mí me gusta mucho moverme en metro y en Uber, y estando tanto en Madrid como en Portugal, estuve en conversación con varios que me llevaron. Entre esos casos habían gente de Ecuador y gente de Colombia que fueron, y de Brasil, que fueron a sus países de origen y volvieron. ¿Ustedes saben por qué? Por la inseguridad ciudadana y la delincuencia. ¿Ustedes saben qué me contaban ellos que pasaban con los salvadoreños? La mayoría se regresaron a El Salvador, porque en El Salvador es un país en el que se puede vivir. Entonces, al margen de esa situación, hay un tema de críticas nacionales e internacionales que dicen que eso es un tema de violación constitucional, que hay una reducción de la democracia, que hay una violación de los derechos humanos. Y la mejor respuesta para mí lo da la propia declaración que da Bukele en el Palacio antes de ser proclamado, en donde hace un cuestionamiento real a los principios en virtud de los cuales se fundamentan las democracias latinoamericanas y los preceptos de la comunidad internacional. Y dice, cito, fragmento de discurso: pasamos de ser literalmente el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del hemisferio occidental, el país más seguro del continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honesta sobre los derechos de delincuentes. Eso es lo que hemos hecho, y a eso ustedes le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos y gobiernos nacionales y extranjeros, yo le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de los salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que nuestro país no corra la sangre que antes corría? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos, que estemos respetando una falsa democracia que ni ustedes mismos respetan? Es un país. Entonces, señoras, señores, violación constitucional. La ley es una construcción social y el derecho es proteico y no es un objeto, es una vía para el bienestar general. Reducción de la democracia. ¿Y qué reduce más la democracia? Las maras matando gente a mansalva o el Estado que impone orden. Derechos humanos, ¿pero de quién? De la maldita antisociedad sobre la sociedad. Imposible. Nayib Bukele nos enseña y nos recuerda lo que es realmente importante, que es el bienestar de la gente. Por eso, como referencia a Nayib Bukele como fenómeno exportable, hay que reflexionar claramente de que América Latina busca su identidad en elementos de solución muchas veces de modelos importados, que no son la solución. Y evidentemente se ha aplicado una medicina correcta, en el caso latinoamericano, para una enfermedad incorrecta, porque nuestra realidad no es la de los países desarrollados. Nayib Bukele buscó una solución salvadoreña para los salvadoreños. Entonces, reflexiono diciendo que los políticos dominicanos deberían aprender de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque no se trata de una lucha de clases como el tema de Fidel Hugo Chávez. No se trata de una lucha de poder con militares como Allende en Chile, con Pinochet. No se trata de una lucha ideológica como por ejemplo el tema de Maduro, etcétera, caricaturizada. Se trata de una realidad que demanda una solución que Bukele encontró. Entonces, la situación de El Salvador no era peor, no era mejor que la dominicana, era peor. Y si Bukele pudo, reflexionando y accionando en esta dirección, encontrar la solución, nosotros podemos encontrarla en República Dominicana. Por eso concluyo diciendo que Leonel, Abinader y Abel deberían buscar una solución dominicana para República Dominicana, porque la única razón por la que el país no ha avanzado, aún pese al crecimiento económico y estabilidad social, es porque a los políticos dominicanos no les ha dado la gana. Y el triunfo aplastante de Nayib Bukele demuestra que cuando se quiere, se puede. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.